Hemos comenzado con nuestro estudio de este libro de el profeta Zacarías, hermanos. Hemos tenido una muy breve introducción de este profeta Zacarías que pertenece, como ustedes les comentaba hace 15 días, al grupo de los 12, o en nuestra versión contemporánea al grupo de los profetas menores. Y habiendo dado esa breve introducción, quizás muy deficiente, hermanos, yo les pido que ustedes en sus meditaciones puedan seguir estudiando un poco más de este libro, de su contexto, porque va a ser de suma importancia para nuestro aprovechamiento. Como les decía, este libro está relacionado con varios hechos históricos y bíblicos que necesitamos tener en nuestras mentes. Por ejemplo, está relacionado con los tres últimos libros del Antiguo Testamento, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero también está relacionado con los libros históricos de Esdras y de Nehemías. Así que para mejor aprovechamiento será muy bueno que ustedes estén leyendo estos libros, meditándolos en sus devocionales personales o familiares, para que puedan tener un mejor contexto. De hecho, adicional a eso, pueden incluso leer un poco del libro de Daniel, porque Daniel relata historia que es poco antes a lo que estamos viendo ahorita. De hecho, les hacía mención la ocasión pasada de la profecía de Daniel acerca de los 4 imperios que se presentan. Y vemos cómo este es uno de ellos y cómo después de esto aparecerían 2 más. Así que, hermanos, hemos puesto un cimiento que espero sea de ayuda para aprovechamiento. Ahora quiero ya empezar a la parte más compleja, que es ir a través del libro, texto por texto. Y esta mañana en nuestros versículos que hemos leído, estos 6 versículos, vamos a ver 2 puntos. El primero, la ocasión, que no pienso detenerme mucho porque ya hablé al respecto de esto la ocasión pasada. Y el segundo, el mensaje. ¿Cuál es la ocasión en la que se relata este texto y este mensaje que Dios le da a su pueblo? Bueno, dice nuestro texto en el versículo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y esta es la ocasión que nos deja saber el autor de este libro, es decir, lo que el autor está tratando de hacer inmediatamente es, los lectores de este libro tienen que entender cuál es el contexto histórico. Tienen que saber qué está pasando para poder entender el mensaje de lo que se está dando. Y nos dice que es en el año segundo de Darío. Les comentaba que Darío era el rey del imperio persa para este momento. Darío fue el sucesor de Cambises. Ahora, no hablé la otra vez de Cambises, porque Cambises está pasando en la historia de Persia, en un momento en donde tiene conflictos el imperio, y es muy rápido el reinado de Cambises. De hecho, es tomado de una manera muy extraña, pero bueno, finalmente Darío es el sucesor de Cambises, y después Cambises fue el sucesor de Ciro. Estos dos sí quiero que los tengan en mente. Nos dice que en el año segundo de Darío, hermanos, ¿cómo comenzó el libro del Reyes? Que les decía, ténganlo en mente, en su memoria, cuando estamos pasando por las meditaciones de los Reyes. ¿Cómo describía el contexto? ¿Quién mencionaba? ¿Cuáles eran los reyes que se mencionaban? Joram, rey de Israel en el tiempo de Josafat. O Josafat, rey de Judá en el tiempo de... Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando estos libros son escritos, la descripción del periodo en el que este rey es la autoridad en el reino está fechada con un rey de Israel. Pero aquí tenemos un detalle sumamente importante. El profeta dice que Zacarías en el año segundo
no de un rey de Israel y de Judá, sino un rey pagano, un rey persa. Y eso de primera instancia, para el nacionalismo de este pueblo que había sido desmoronado, era de suma importancia. Aquí es fechado el libro en los tiempos de un rey que no tiene que ver con Israel ni Judá, sino un rey que tiene que ver con un imperio que aparte es un imperio que ha gobernado a toda esta tierra de Israel. Y quiero decirles algo, para este punto que menciona Darío como el rey, ya han pasado años en las que Ciro fue el gobernador de Persa. Y no pierdan de vista esto, porque según Esdras capítulo 1 al capítulo 4, bajo la soberana voluntad de Dios, cuando Ciro el Grande con el imperio persa viene y somete al imperio babilónico y lo somete, entonces Ciro emite se me fue la palabra, edicto, en donde permite que los pueblos que habían sido cautivos por el reino babilonio sean llevados de vuelta a sus tierras y puedan regresar a su culto. Ahora quiero que pongan atención, porque entre ellos estaba el pueblo judío. Y Ciro dice que regresen a su tierra y que ellos vuelvan a reedificar su reino. Y que ellos vuelvan a reedificar y que empiecen. Entonces, años atrás, antes de Darío, Ciro permite que esto pase, que los que habían sido llevados cautivos a Babilonia regresen a su pueblo de origen y construyan. Pero por la historia que vemos en Esdras, vemos que rápidamente el pueblo establece el culto, pone los cimientos, pero al poco tiempo es amedrentado y entonces la actividad es detenida. 20 años después es donde nos encontramos ahorita. Ciro ya había dicho que regresaran. Ciro por mano de Dios, hermanos. El pueblo de Israel ha regresado, ha empezado a edificar, es amedrentado por los samaritanos y entonces es detenida la obra. Y ahora llega este mensaje en el 8º mes del año segundo de Darío. Ciro ya no es más el gobernante, ahora está Darío. Y en el 8º mes, que nos deja ver que es exactamente, según Ageo 1:1, 2 meses, porque Ageo empieza su predicación en el 6º mes del año segundo de Darío. Ahora, Zacarías viene con este mensaje. Ageo es enviado para decirle al pueblo de Israel por qué han detenido la obra. Y el pueblo de Israel reacciona y 20 días después ellos comienzan la reedificación una vez que los cimientos habían sido puestos. Y Ageo viene su mensaje y a los 2 meses nos dice este libro de Zacarías que viene Zacarías y trae este mensaje para el pueblo de Israel. Poco menos después de 2 meses de que la edificación volviera a comenzar. 2 meses del mensaje de Ageo, poco menos de 2 meses de que el templo ha empezado a ser reedificado. Y casualmente, aquí, porque casi ya no es nombrado en el libro, nos dice que vino palabra a Zacarías. Y creo que el hermano David ya nos dijo qué significa este nombre. Pero es muy importante darnos cuenta que es mencionado el nombre de Zacarías con el mensaje que el Señor trae para su pueblo. Zacarías quiere decir Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y el mensaje que el Señor trae para su pueblo es precisamente eso. Jehová recuerda su pacto. Es por eso que se considera que este libro
Es un libro muy alentador para el pueblo de Dios, porque Jehová quiere recordarles que Él no olvida sus pactos, que Él ha decidido bendecir a su pueblo. Y hermanos, aquí es donde entramos al núcleo o la parte más importante de nuestro mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el mensaje que le dio a Zacarías? Porque dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, aquí está el mensaje, hermanos. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Por cierto, hermanos, solo dicho de paso, no sé si se dieron cuenta de la estructura, y se enojó Jehová con lo que les decía de la meditación. Bueno, hermanos, este es el mensaje, un llamado de Dios a su pueblo a volverse a Él. Un llamado lleno de misericordia de un Dios santísimo a su pueblo para volverse a Él mismo. Hermanos, nuestro texto en el versículo 2 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Qué manera tan peculiar de comenzar la profecía que Jehová le da a Zacarías. Y qué manera tan particular si lo que nosotros necesitamos es ánimo. ¿Por qué el Señor le dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres? Bueno, eso no parece muy animante, hermanos. Pero hermanos, yo creo que esta expresión está contestando a lo que probablemente está pasando en el corazón del pueblo de Dios. ¿Por qué estamos viviendo todo esto? ¿Por qué el exilio? ¿Por qué has olvidado tu promesa a Abraham? ¿Cuándo vendrá el profeta esperado? Moisés nos habló de él. El templo ha sido destruido. Tu presencia ya no está más en medio de nosotros. Han pasado 70 años del exilio. Ha sido destruida Jerusalén. Su esplendor, que humanamente ellos creían era el templo, ha sido devastado. Ya no hay nada más. Y ahora estamos aquí. Tú has permitido que regresemos a nuestra tierra, pero han pasado todas estas cosas. ¿Por qué? ¿No es la manera en la que nuestro corazón tiende a argumentar cuando viene la aflicción? Y el Señor dice, porque Jehová se enojó en gran manera con vuestros padres. Es decir, Israel, como lo va a decir más adelante, mi palabra permanece para siempre. Ahora, hermanos, yo quiero ser honesto. Si nosotros decimos esa frase, mi palabra permanece para siempre, en un contexto de Dios nos bendecirá, la iglesia dice amén.
Pero cuando dice el Señor, yo aborrezco el pecado y lo castigo hasta la segunda y tercera generación, como seres humanos caídos, no decimos amén. Solo quiero decirles algo. La palabra de Dios permanece fiel. Aunque sea complejo entender lo que estamos viendo, hermanos. Porque Jehová se enojó con gran enojo, dice literalmente en el hebreo. Porque gran enojo tuvo el Señor en contra de sus padres. Porque el Señor se ha enojado en gran manera contra el pecado de sus padres. Por eso están observando todo lo que observan Israel. Hermanos, yo sé que no parece muy alentador, pero tratemos de entender que el Señor está tratando de hacerlos que dejen de tener esa conmiseración de lo que están viviendo para decirles, soy yo el que está hablando y el que hizo eso. Ahora yo vengo a decirles, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Hermanos, en eso podemos resumir el mensaje de esta mañana. Él está diciendo, yo no miento. Me enojé con gran enojo contra sus padres. Lo que dije, lo cumplí. Pero ahora les digo que si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Hermanos, eso es sumamente alentador. Porque lo que Dios les está diciendo hace que toda duda sea quitada. Si el Señor cumplió lo que dijo en el juicio contra sus padres, ¿qué acaso no podrá cumplirlo ahora que les llama a arrepentirse? Y continúa nuestro texto en el versículo 3. Pero diles, hay esperanza, no todo está perdido. Hay esperanza, Israel. Hay esperanza, pueblo mío. Nuestra traducción dice, diles pues, pero también pudiera ser traducido, pero diles, ya les has dicho por qué están pasando lo que están pasando, ya les has dicho por qué están viendo lo que pasó, por qué aconteció, pero ahora ve y diles que es el mismo Jehová de los ejércitos el que les llama a volverse a él. Dice Jehová de los ejércitos, y él se volverá a ellos, dice Jehová de los ejércitos. La esperanza, hermanos, está en lo que el Señor está ahora diciéndoles. Ahora, yo no sé si se percataron, traté de hacer énfasis con toda intención, pero es 3 veces mencionada la frase Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová el que tiene la autoridad sobre toda la tierra. Jehová quien es el Señor de los ejércitos terrenales y los ejércitos celestiales. Jehová al que le rinde toda obediencia, todo ejército de su creación. Y él dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. De hecho, este versículo menciona 3 veces esto y el libro entero lo menciona 53 veces. Es como si tú tuvieras una situación legal que se ha vuelto compleja y de pronto recibieras una carta membretada y sellada por parte del gobierno del país, el presidente, la máxima autoridad, diciéndote, yo el presidente, quiero decirte que tu problema ha sido resuelto, yo el presidente, y que todo lo que ha pasado va a ser restaurado, yo el presidente, porque yo me encargaré de que esto sea solucionado, yo el presidente. Postdata, yo el presidente, espero
que puedas esperar, que puedas tener la solución pronto. ¿Qué quiero decirte con esto? El Señor está diciendo como máxima autoridad a su pueblo, yo estoy diciendo esto y no hay nadie que pueda estorbarme. No hay nadie que pueda obstaculizar lo que yo te estoy diciendo. Ahora, volvemos a regresar a la primera oración y la razón probablemente por la que el Señor lo dice. Pero el pueblo de Israel se encuentra en una ciudad destruida con solo unos cimientos del templo. ¿Han escuchado que ese templo fue majestuoso? ¿Han escuchado que esta ciudad había sido bendecida? ¿Han escuchado de aquellas historias maravillosas? Pero ahora el pueblo llega y tan solo ve destrozos del imperio de Babilonia y de todo lo que causó sobre ellos. Y además ahora ve a los persas gobernando sobre ellos, imperio tras imperio. Y el Señor se presenta como diciendo, sí, pero ellos son mis hormiguitas. Yo soy Jehová de los ejércitos. Lo que ustedes ven, lo gobierno yo. Y yo les digo, dice el Señor, volverse a mí. Volverse a mí. Hermanos, hay un clímax en esta profecía que el Señor le da a Zacarías para su pueblo. Y eso se encuentra en esta oración. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo era llamado a volverse de corazón a Dios. Y Dios promete volverse a ellos. Pero quizás tú y yo nos preguntemos, bueno, aquí hay algo raro. ¿Cómo que el Señor les está llamando a volverse a mí? ¿Que no ya mostró su misericordia? ¿Que no ya Él intervino desde el tiempo de Ciro para que regresaran y entonces ellos pudieran restablecer el culto y comenzar? ¿Que no incluso han sido bendecidos por estos imperios para que ellos puedan reiniciar la construcción? ¿Que no ya el Señor ha terminado los 70 años de aflicción que habían sido prometidos para su pueblo por causa de su pecado? ¿Por qué entonces les está diciendo volverse a mí? ¿Que no ya había comenzado la reedificación del templo? Porque hermanos, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Una frase tan trillada en nuestros tiempos. Dios conoce mi corazón. Es verdad, y eso debería de hacernos temer. Dios conoce lo que pensamos en cada instante. Y por lo que estamos viendo aquí y lo que está descrito en las Escrituras, el corazón de ellos no era recto para con Dios. No era recto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Primeramente, porque Dios los está llamando a arrepentirse. Pero segundo, porque los textos que nos ayudan a complementar lo que está pasando en la historia de la redención nos dejan ver varios aspectos de la vida de estos hombres. Ustedes recordarán que vino una sequía descrita en el libro de Ageo y ustedes recordarán que en el libro de Ageo es reprendido el pueblo porque les dice, no es tiempo de edificar la casa del Señor, pero ustedes han preferido estar edificando sus propias casas. No es tiempo de estar estableciendo el reino de Dios, pero ustedes están empecinados en establecer su propio reino. De hecho, no es lo único que vemos. Ha pasado tanto tiempo desde que vino el exilio y todo lo que ha ocurrido que Esdras nos deja ver que aún el pueblo de Dios había olvidado la ley de Dios y se había mezclado con los paganos. Y cumplieron exactamente lo que Moisés había dicho que iba a pasar.
Ellos se casaron con mujeres que no tenían que ver con la adoración al Dios verdadero y fueron inclinados sus corazones a la idolatría. De hecho, cuando vemos en el capítulo 9 de Esdras que él está confesando el pecado, es porque se dan cuenta de la maldad que existe en el pueblo, el cual se ha hecho adúltero. No solamente físicamente en ir en pos de los pueblos paganos, sino espiritualmente, porque ahora están adorando a otros dioses falsos. Pero entre todas esas cosas, el pueblo ha sido regresado a Judá, a Jerusalén, y entonces comienzan la adoración y entonces la reedificación del pueblo. Pero hay cosas en el corazón que Dios conoce, hermanos. Hay cosas en el corazón que no pueden ser ocultas. Y Dios les dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. De hecho, el salmista dice claramente, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, obras abominables que no debía de hacer un pueblo santo. Y Dios llama a un genuino arrepentimiento. Ahora quiero serles honesto, hermanos. Esto no es nuevo de Zacarías. Ustedes pueden regresar a los 12, a ver los otros profetas, y encontrarán un constante llamado al pueblo de Dios a arrepentirse de sus malas obras, a volverse a Jehová. Pero hermanos, no solamente el Señor les dice, vuélvanse a mí. No solamente les llama a arrepentirse, no solamente les dice, dejen sus malos caminos, o como el apóstol Pablo diría, reconcíliense con Dios. No solamente los llama a esto, sino que Él promete, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, quizás decimos, oh, qué bonito suena esto. Pero hermanos, la expresión de lo que el Señor está diciendo implicaba el amor de Dios hacia su pueblo del pacto. ¿Qué implicaba esto según el antiguo pacto? Las bendiciones que el pacto prometía a su pueblo. Porque ellos habían roto el pacto contra Dios. Ellos habían adulterado. Ellos son esta mujer adúltera que dice el profeta, se han ido en pos de sus fornicaciones. Hay aquellos que fornican, pero ustedes pagan para ser fornicarios. Hablando de la idolatría espiritual. Y les está diciendo, pero vuélvanse a mí y yo bendeciré, porque hermanos, en el contexto del pacto, que Dios volviera su rostro para con su pueblo, o que Dios resplandeciera su rostro sobre su pueblo, como dicen los salmos, implicaba la bendición del amor benevolente hacia su pueblo, porque Dios se compadeció de un pueblo e hizo pacto con él. Pero ellos han roto este pacto y Dios les está diciendo, vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Vuélvanse en humillación y Él se volvería a ellos. Ahora, hermanos, por eso este libro es hermoso. Porque en este contexto encontramos todas las profecías donde esto es posible en Cristo. De hecho, años atrás, cuando estaban en el cautiverio, Ezequiel les dice lo mismo con respecto a la gloria que se ha ido de en medio de ellos. La presencia especial de Dios, que implicaba la bendición de Dios en el pueblo de Dios, en su morada especial, ha sido quitada. Y Ezequiel les dice lo mismo en el tiempo del cautiverio. Pero Jehová
no solamente le dice a Zacarías, ve y diles esto, también les dice, no sean como vuestros padres. Esta es la manera en la que el pueblo es retado y exhortado a la obediencia, hermanos. Recordándoles sus antepasados. No ser igual de obstinados que sus padres. No vivir en la misma obstinación que sus padres. De hecho, dice, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas. Esta frase de los primeros profetas hace referencia a aquellos portavoces de la palabra santa de Dios antes del exilio, antes de venir todas estas cosas que han sucedido, que ellos ya miran hacia atrás y que ven sus consecuencias. Y podemos pensar en Elías, en Eliseo, en los diferentes profetas que les decían a los reyes de Israel y a los reyes de Judá, arrepiéntanse, sus caminos no son rectos delante de Dios. Vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, dice nuestro texto. Estos antiguos profetas, estos portavoces de la palabra de Dios, iban y les decían, vuélvanse de cómo están actuando. Acab, vuélvete de tus malos caminos. Ocosías, mira cómo es tu caminar. Pero ¿qué hicieron sus padres, hermano? No escucharon. Su amor por el pecado pudo más. Fueron obstinados en lo que su corazón deseaba. Ahora tengo que hacer un paréntesis aquí, porque yo sé que la gran mayoría de nosotros puede tender a decir, bueno, es que esos no eran creyentes genuinos, es que eran del antiguo pacto, es que eso no es para mí. Hermano amado, esta es palabra de Dios y es palabra para nosotros. Si tú crees que esto no es para nosotros en el día de hoy, entonces vas a tener un problema cuando llegues al libro de Apocalipsis y veas el llamado al arrepentimiento de las iglesias. Si tú crees que porque la iglesia entiende ahora la gracia, está libre de lo que el profeta está diciendo, estás malinterpretando la gracia. Dice nuestro texto que sus padres no hicieron caso. ¿A qué, hermano? ¿A un hombre insignificante como Elías y Eliseo? ¿A un soplo que es un día y otro día nada es? ¿A qué no hicieron caso, hermano? A la palabra de Dios dado por estos hombres, hermano. Ellos menospreciaron la palabra de Dios y se obstinaron en su amor por el pecado. Y ellos veían al profeta y podían decir, este hombre siempre me profetiza el mal, enciérrenlo porque nada más viene y me dice cosas contrarias a mí. Este hombre no habla sino de juicio. Nosotros queremos bendición, pero este hombre no es nada. Manda a un batallón para que lo traigan y sepan quién es el rey en Israel. Y menosprecio, y menosprecio, y menosprecio, no a gusanos insignificantes, sino a la palabra de Jehová de los ejércitos. Y no atendieron ni me escucharon. ¿Se dan cuenta, hermanos? No dice el Señor, y no escucharon al hombre que mandé. Porque ellos eran portavoces de la voz de Jehová.
porque ellos hablaban de parte del Señor y ellos traían el mensaje de Dios. Pero dice el Señor, ellos no atendieron ni me escucharon. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está Ocosías? ¿Dónde está Acab? ¿Dónde está Jeroboam? Dile a este pueblo, ¿dónde están estos reyes que se levantan en contra mía? Han escuchado mi voz. He mostrado misericordia y paciencia. Dile a este pueblo, Zacarías, ¿dónde están ellos? Se levantaron reyes y cesaron sus vidas, se acabaron. ¿Dónde están sus padres? Pregúntales. Reflexionen en sus corazones si lo que yo les digo es poca cosa, pueblo de Dios. Considera lo que hay en tu corazón, pueblo de Dios, que te llamo a volverte a mí y yo volverme a ti, Jehová de los ejércitos. Mira a tus padres que escucharon mi voz y la rechazaron una y otra vez. ¿Y dónde están? ¿Qué queda de ellos? Medita en tu corazón, oh pueblo de Dios. Si tú crees que no puedo hacerte bien, si tú crees que Jehová no es suficiente para mostrar sus misericordias y su benevolencia y su bondad para con su pueblo, considera tus antepasados y dónde están. ¿Han de vivir para siempre? Nada queda de ellos. Pero la palabra de Dios los alcanzó. Lo que se les había dicho por parte del Señor ha llegado sobre ellos. Sus pecados los han alcanzado. Y se dieron cuenta de algo. Como dice el autor de Hebreos, cuán terrible es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, quiero decirles algo. Cuando un pastor que estoy escuchando estaba predicando esto, él estaba argumentando y dirán, y yo sé, iglesia, que van a decir, ¿que has olvidado, hermano, que Dios es amor? Y él le contestaba a su iglesia, y ustedes han olvidado que Dios es fuego consumador. Hermanos, cuando nuestro corazón, por causa de nuestro pecado, es desinclinado y queremos tan solo exaltar un atributo de Dios y poner en subordinación otro de ellos, estamos cometiendo un grave problema. Estamos atentando contra lo que el Señor hizo más énfasis en su palabra, que Él es santo, santo, santo. Es decir, que nuestro Dios de amor también es un Dios justo y que en su justicia Él aborrece el pecado y lo castiga. Él aborrece el pecado y lo castiga. Es un Dios de amor, es un Dios paciente como lo hemos visto, pero basta ver cómo pueblos como Moab no atendieron y prosiguieron en su maldad hasta que la paciencia de Dios fue colmada y la ira de Dios vino sobre ellos. No de un hombre, no de un rey, sino del Dios Santísimo, que tomó a estos pueblos para someter a sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. La palabra de Dios los alcanzó, hermanos. Sus maldades los han alcanzado. Y este es el ejemplo que Jehová les dice al pueblo de Israel en los tiempos de Zacarías para que ellos se vuelvan. Porque les dice, ellos ya no están. Y los profetas que les hablaban y los animaban y los exhortaban y los llamaban a mí, ¿han de vivir para siempre? ¿Ha de haber profetas siempre entre ellos?
Hermanos, esto es el balance que nosotros debemos de cuidar en nuestros corazones de nuestro santo Dios. No vamos a santificar a Dios en nuestros corazones haciendo un balance propio y humano. Vamos a santificar a nuestro Dios cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones y podamos tomar la palabra para equilibrar la santidad de Dios y mostrar al Dios que quiere ser mostrado. Hermanos, Zacarías está siendo parte de los últimos profetas que iban a recibir ellos. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? ¿Cuánto tiempo pasó después de la última profecía, hermanos? 400 años de silencio, donde imperios venían y la palabra de Dios escaseaba. Había cesado. Pero quiero recordarte, ¿quién es el último de los profetas? ¿Y qué mensaje traía? Juan el Bautista. Y vino preparando el camino del Señor en el espíritu de Elías. Por eso les decía, sumamente importante Elías y Eliseo en la historia de la redención. Y viene Juan el Bautista en el espíritu de Elías y viene proclamando ¿qué, hermanos? El arrepentimiento para con Dios y que sus obras fueran evidencia de ese arrepentimiento. Así que lo que dice el Señor es verdad. ¿Dónde están sus padres? Ha de haber profetas siempre entre ustedes que les hablen de la palabra de Dios. Pueblo de Israel, vuélvanse de sus pecados, arrepiéntanse de corazón. Pueblo de Dios, dense cuenta que nuestro Señor es un Dios santísimo y que no tiene nada que ver con el pecado. Vuélvanse de sus malos caminos, reconcíliense con Dios, apártense del mal, consideren a sus padres y vean que la palabra de Dios es fiel, que Él no tolera el pecado. De hecho, dice nuestro texto, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos por los profetas. Así que ¿de quién era la palabra de los profetas, hermanos? ¿No alcanzaron a vuestros padres? Ellos testifican que como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Como el Señor de los ejércitos se propuso hacerles conforme a sus caminos y conforme a sus obras, así ha hecho con nuestros padres. Y nuevamente, hermanos, yo sé que puedes decir, eso no es un mensaje alentador. Quiero decirte algo, es sumamente alentador. Porque todo hombre en esta tierra pudo haber sido dejado a sus pecados y morir con la única seguridad de pagar eternamente en el infierno por todos y cada uno de ellos, sin ser advertido de ellos. Eso es lo que la justicia de Dios nos hace merecer a cada ser humano. Es un mensaje sumamente alentador, porque el Dios que cumplió el juicio por causa de sus pecados en la vida de sus padres, es el que ahora les dice, vengan, arrepiéntanse, y yo me volveré a ustedes. Ahora conocemos la historia. No lo hicieron. No lo hicieron. La obstinación del corazón es grande en contra de Dios. El hombre ama más el pecado que a Dios. O como dijo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no se acercan a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Este Jehová de los ejércitos, este poderosísimo Dios que tiene toda autoridad, es el que le dijo a su pueblo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Porque así como tus padres no obedecieron y les alcanzó mi palabra, así también pasará con ustedes. Vuélvanse a mí. ¿Qué aprendemos de este texto, hermanos? Aprendemos que el verdadero arrepentimiento es de corazón, hermanos. Y hermano, por favor, quiero que consideres nuevamente lo que te decía. Hay un llamado a arrepentimiento, no solamente en el antiguo pacto, no solamente en los tiempos en donde nuestro Señor, el Mesías esperado, el profeta prometido por Zacarías, el siervo de Dios, vino. No solamente cuando Él vino a establecer su reino. La comisión que les encargó a sus discípulos, dice el libro de los Hechos, que Él ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no solamente ha mandado que se arrepientan para salvación. El arrepentimiento de las Escrituras, que es genuino, es una forma de vida en la que los creyentes genuinos viven toda su vida. Es decir, el arrepentimiento al que Dios nos ha llamado de corazón no tiene que ver con un instante únicamente en donde nosotros reconocemos que hemos pecado en contra de Dios, sino que esa es la manera en la que todos los días de nuestras vidas permanecemos delante de la presencia del Señor, mirando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque todos los días pecamos. Y porque el arrepentimiento es la forma de vivir del creyente, reconociendo que nuestros pecados no son cosa aceptable porque ahora Cristo murió por ellos, sino que ahora que nuestros ojos han sido abiertos, nuestros oídos han sido abiertos, ahora podemos mirar cuán horrendo es el pecado. Ahora tú y yo como creyentes tenemos mucho más razones para todos los días de nuestra vida vivir en arrepentimiento, confesando al Señor nuestros pecados y queriendo abandonarlos. Así que aprendemos que el arrepentimiento que Dios le agrada es un arrepentimiento de corazón, no externo, no uno que solo busca las bendiciones de Dios, no uno que nada más está queriendo que Dios solucione nuestros problemas de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro alcoholismo, de todo lo que Dios nos salvó, sino uno que busca en última instancia reconciliarse con Dios. Porque el pecado en última instancia es pecado porque transgredimos la ley de Dios, porque ofendemos a Dios. También aprendemos en nuestro texto que la vida de los que nos preceden debe de ser una enseñanza para nosotros. El Señor toma la vida de los padres de estos hombres, y esta palabra padres, hermanos, traten de tomarla de la manera más general, porque está hablando de sus ancestros, aquellos que les preceden, aquellos que ya no están. Pues sus vidas tienen mucho que enseñarnos a nosotros.
Y con esto quiero ser cuidadoso, porque hay un grave error que muchas veces cometemos al mirar la vida de nuestros padres, nuestros abuelos o de generaciones pasadas. Los miramos y somos muy duros y muy severos. Yo no haré lo mismo que mi padre. Yo no haré lo mismo que mi madre. Yo no haré como hicieron mis abuelos. Yo os voy a mostrarles que yo sí puedo hacer las cosas diferentes. Error, error. Cuando nuestro corazón trata de decir, nosotros no vamos a hacer como hicimos nuestros padres, nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas, lo único que estamos mostrando es que somos tan orgullosos como nuestros padres y que vamos a cometer los mismos errores que nuestros padres o quizás mucho más. Porque lo que el Señor les está llamando aquí no es a ser mejores que sus padres, sino es volverse a Él. Y cuando nosotros observamos la vida de nuestros padres y sus muchos errores, porque para eso sí nuestro ojo es muy fino, es para que nosotros consideremos nuestra debilidad y digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo veo muchas cosas que mis padres no hicieron bien, pero yo soy tan pecador como ellos. Y anhelo tu palabra para vivir conforme a ella, conforme a tu voluntad. Porque cuando nos hemos enorgullecido para decir, yo no cometeré el error de mi padre, bueno, el Señor dice que antes de la caída viene la altivez. Estamos pronto a caer. Hemos de mirar la vida de nuestros antepasados y hemos de aprender siempre mirando a la voluntad revelada de Dios, es decir, a su palabra. Porque su palabra es la que prevalece. Porque su palabra es la que no cambia. Porque su palabra es perfecta y convierte el alma. Porque su palabra es lo que el hombre necesita. Y también aprendemos esto, hermanos, que la palabra de Dios debe de ser reverenciada por nuestra fe, que se ve reflejada en obediencia. No es correcto que digamos, yo creo en la palabra de Dios, y nuestra obediencia diga otra cosa. No es correcto que digamos, yo soy un cristiano, yo he puesto mi fe en Cristo y su palabra es la que determina mi vida. Oye, pero ¿te has dado cuenta que tus actos y tus decisiones no están mayormente dominadas por ellas? ¿Te has dado cuenta que normalmente tus decisiones son involuntarias? Perdón, tus decisiones involuntarias son simplemente conforme a tu voluntad. ¿Te has dado cuenta que caminas según tu propio consejo? ¿Te has dado cuenta que no estás conformándote a la imagen de Cristo porque no estás transformándote por medio de la renovación de tu entendimiento? Así que en la palabra de Dios, hermanos, debemos de reverenciarla por nuestra fe y nuestra obediencia. Es decir, porque creo lo que dice y por lo tanto la obedezco. Porque no estoy en mi corazón cuestionándome. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no tengo aquello? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Sino porque digo, Señor, tú conoces mi aflicción. Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Y no decimos esto de manera mística para escuchar una voz que nos diga ve a la izquierda o ve a la derecha, sino porque estamos dispuestos en fe a someternos a ella, hermanos.
porque estamos dispuestos a someternos en todas y cada una de las cosas que la palabra nos dice con claridad. Y cuando son difíciles, nos humillamos delante de Dios y pedimos la gracia, porque son cosas con las que luchamos, pero queremos y anhelamos obedecerle, porque no estamos pretendiendo imponer nuestra voluntad, sino dejamos que la palabra gobierne nuestros razonamientos y someta nuestros deseos a la voluntad revelada de Dios. No místicamente, sino clara y evidentemente por lo que nos ha sido dada. Ahora, hasta aquí, pues tú y yo entendemos la gran necesidad de que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas, hermanos? Quiero decirte esto a manera de reflexión. No espero que ni tú ni yo contestemos de manera visible. Quiero que tomes el tiempo en lo que preparamos nuestros corazones para tomar la cena del Señor. Estoy por concluir el sermón, hermanos. Y quiero que consideremos esto con seriedad, tú y yo, cada uno de nosotros, como creyente que mora el Espíritu de Dios. Dice el la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mi amado hermano, este mensaje de volvernos a Dios es tan indispensable como en los tiempos de Darío, de Zacarías, de Ageo, porque tú y yo somos propensos a que el pecado nos endurezca, a que un poquito se convierte en un poco más, y 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 un poco más. De hecho, el libro de Hebreos dice que si ese poquito nunca es detenido, terminarás demostrando que eres un apóstata, que nunca conociste al Señor, y terminarás hablando y blasfemando las verdades más esenciales que en un momento tu corazón apreciaba. Por eso, hermanos, este mensaje es tan indispensable, porque tú y yo sabemos que el pecado que mora en nosotros no es un juego, no es un juego. Estoy seguro que cada creyente que está en este lugar ha tenido que luchar con el pecado incluso esta misma mañana. Esa es la realidad del cristiano. No solamente esta mañana, esta semana. Así que quiero preguntarte estas cosas mientras tú y yo consideramos lo que hemos escuchado que dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a la obediencia? ¿Qué tanto nos complace obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo está nuestro corazón sensible a lo que su voluntad revelada nos dice? Por ejemplo, ¿cómo está nuestro corazón respecto al amor que tenemos por Dios? ¿Es nuestro amor por Dios evidente en nuestra obediencia a Él? ¿Es nuestro amor por Dios reflejado en que no estamos permitiendo ídolos en nuestros corazones, ídolos como el dinero, la salud, el renombre, este mundo, la comodidad? Ahora, todas esas cosas son lícitas en su lugar. Pero ¿cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por Dios en el día del Señor?
¿Cómo se encuentra nuestro amor por Dios para anhelar el día que Dios ha apartado, el primero entre semana, para congregarnos y recibir de Dios sus bondades, sus misericordias y su dirección por medio de su palabra? Es decir, para escuchar la palabra de Dios que permanece para siempre. Hermanos, no por el gusano que te está hablando, sino por la palabra santísima de nuestro Dios, que le ha complacido que tú y yo podamos entenderla cuando cientos de miles de personas ni la entienden allá afuera. Porque como dice nuestra confesión, no solamente Dios es soberano en la salvación, sino que Dios es soberano también en quien escucha su palabra. ¿Cómo está nuestro corazón al decir, es día del Señor y podré escuchar a Jehová de los ejércitos hablar? Y podré escuchar a nuestro trino Dios y podré ver su gloria en Cristo. Y Él hablará a mi corazón y consolará y animará y dará dirección en todo lo que no tengo dirección. Él ayudará a mi vida a perseverar. ¿Cómo está tu corazón en estas cosas, mi amado hermano? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestro amor al prójimo, a nuestro hermano, perdón? Hemos dejado que el pecado nos endurezca, no queriendo reconciliarnos con nuestros hermanos. Hemos dejado que el pecado endurezca nuestro corazón, no queriendo tener comunión con mis hermanos, deseando más la comunión con los impíos, disfrutando más las conversaciones necias de este mundo. Se volvieron más gratas en mis oídos nuevamente las necedades que se dicen afuera. Me es más satisfactorio oír de cosas vanas y poco placenteras que de las cosas eternas que mis hermanos tienen que contarme. Estoy cansado de escuchar las cargas de mis hermanos, prefiero solamente llevar las mías. ¿Cómo está nuestro corazón en nuestro amor al prójimo? Porque dice nuestro Señor que en estos dos mandamientos la ley se cumple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y vino nuestro Señor Jesús y dijo, pero un nuevo mandamiento os doy, que améis a vuestro hermano como yo os he amado. Si tú sacas el termómetro, ¿cómo se encuentra tu corazón en este amor? ¿Estás dispuesto a ceder, aunque no estés de acuerdo? ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a lavar los pies de tus hermanos? ¿Estás dispuesto a tener comunión con ellos? Mi amado hermano, todas estas cosas que te digo a ti y que retumban en mi corazón desde que estoy preparando este sermón, es para que tú y yo entendamos, primeramente, que nuestro Dios aborrece el pecado y que el pecado endurece nuestros corazones, nos aparta de la comunión con Dios, nos aleja de Él. Aunque estamos en la gracia y Cristo pagó por nuestros pecados siguen siendo un estorbo y son abominables. De hecho, tú y yo deberíamos de ver al pecado mucho peor que lo ve el mundo incrédulo. Porque a nosotros se nos dieron ojos para ver la basura y la miseria del pecado que mora en nosotros. Ellos no lo ven, pero nosotros sí. Y mi amado hermano, el Señor que le dijo a su pueblo en los tiempos de Zacarías, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, es el mismo Señor que dijo, si confesaos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda mal. Ahora, esa confesión no tiene que ver con, Señor, perdóname, tú sabes que te he pecado, por favor, hermano.
Es una confesión clara y honesta a nuestro Señor de qué está pasando en nuestros corazones y cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. ¿Cómo está nuestro amor para con Dios y nuestro amor para con nuestro hermano? Y déjame decirte algo. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Mira, hermano, yo creo que hay algunas formas de tomar la cena indignamente. Y una de ellas es acercarse con dureza, menospreciando el sacrificio y no poniéndose a cuentas con el Señor. Ahora, digo esto con mucho temor, porque sé que mis hermanos tienen una conciencia despierta. El incrédulo esto no le preocupa, pero a un creyente le preocupa bastante. No quiero decir con esto que te tengas que ir y llorar a solas. Quiero decirte, ponte a cuentas con el Señor mientras oramos, mientras leemos. Date tiempo para considerar la palabra de Dios hecha carne. Date tiempo para considerar que el sacramento de la cena del Señor es santísimo y que en él hay esperanza para ti y para mí. No, para no pecar mañana, mi hermano. Te voy a asegurar algo. Hoy vas a luchar con tu pecado, hoy. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermano. Él dice, vuélvanse de sus malos caminos y yo me volveré a vosotros. Mi hermano, el engaño del pecado que va endureciendo es usado para Satanás para decirte, ya no, ¿para qué? Ya no. Y para menospreciar la obra de Cristo, que va a ser expuesta en este texto, va a ser expuesta claramente en este contexto que te estoy diciendo. No te digo esto para que te detengas a tomar la cena, te digo esto para que des el tiempo necesario para reflexionar en tu corazón, sabiendo que en medio de nosotros vive un Dios santísimo, tan santo que envió a su Hijo a morir por nosotros de la muerte más vergonzosa y cargando el castigo que nosotros merecemos. No un castigo pequeño, no un castigo ligero, sino toda la indignación que él tenía en contra del pecado por causa de su justicia vino sobre su Hijo y lo molió. Literalmente, ese juicio que merecemos nosotros fue puesto sobre su Hijo, llevando nuestra maldición. Es esto que hacía que nuestro Cristo agonizara en Getsemaní. Y esto debe de sensibilizar nuestros corazones a entender, basta ya de dejar que el pecado nos endurezca. No estoy diciendo ya nunca vamos a pecar, estoy diciendo no dejemos que el pecado endurezca nuestro corazón. No dejemos que el orgullo, la soberbia, la envidia, la amargura, el pecado de mis hermanos, no dejemos que nos endurezca, hermanos. Este es el día del Señor. Él merece gloria, honra y alabanza. Él merece nuestro gozo. Nuestro pecado nos entristece, nos duele, pero podemos ir a Cristo y gozarnos y acercarnos a la mesa con sumo gozo. Porque Satanás no tiene nada más que decirme cuando yo confieso a mi Señor, he pecado contra ti, he sido soberbio, ha habido dureza, mis palabras han sido torpes, he sido orgulloso, soy necio, mi Señor, pero tú lo pagaste, tú lo llevaste, tú sufriste por mí. Satanás puede venir a decirme, eres el más mentiroso. Yo le puedo decir, por supuesto, y Cristo pagó por mí. Mi hermano, por favor. Cuando el Señor nos llama a arrepentirnos, no es un momento en nuestras vidas. No es algo con lo que debemos de jugar. El pecado endurece. Por eso el rey David decía,
vuélveme al gozo de tu salvación. Y cada creyente genuino ha tenido que experimentar cuán miserable es que el pecado nos endurezca y nos robe nuestra plenitud, que es Cristo. Amigo, tú que estás entre nosotros, no seas como nuestros padres. No seas como los antepasados. No seas de aquellos que amaron más el pecado que la palabra de Dios. No seas de aquellos que la ira de Jehová vino sobre ellos. No seas como ellos. Míralos, ¿dónde están? Mira a generaciones levantarse en contra de Dios y decir, no existe, ¿dónde están? No seas uno más. Míralos y aprende cómo el juicio les llegó, cómo perecieron en sus pecados, cómo generaciones, reinos, imperios han perecido porque nadie puede oponerse a su voluntad. No seas como ellos. Nuestros pecados hacen enemistad entre Dios y los hombres. Nuestros pecados hacen que Dios se aire en contra de los hombres. Pero si tú te vuelves a Jehová con todo tu corazón, te arrepientes de tus pecados y pones tu esperanza en el Mesías prometido que ha venido en Cristo nuestro Señor, si tú puedes creer que Él sufrió por tus pecados, si tú puedes descansar esta mañana en que tú tenías que sufrir, pero Él ha sufrido por ti, mi amigo, quiero decirte, Él promete que Él te perdona tus pecados y Él promete no recordarlos nunca más, porque su Hijo los ha pagado. No seas como nuestros antepasados. Mira a Jehová castigando a su Hijo en la cruz para que puedas tener perdón y vida eterna. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pasar a la cena del Señor. Amado Padre, ¿quién pudiera estar delante de tu presencia y vivir, Señor? No hay pecado, Señor, delante de tus ojos santos que no sea descubierto. No hay motivación equivocada en nuestros corazones que no sea descubierta por ti, Señor. No hay palabra vana en nuestra boca, Señor, que no sea escuchada por ti, Señor. Padre, nuestros pecados son muchos. Y quizás ni siquiera nos damos cuenta hasta dónde nuestro corazón ya se ha endurecido, se ha entibiado. Quizás no nos damos cuenta, mi Señor, cuán horrendo es este engaño en nuestros corazones. Mi Señor, aún en eso concede gracia para que podamos confesarte nuestros pecados y abandonarlos, para que con sinceridad, Señor, podamos decirte, Señor, lo que hemos hecho que está mal delante de ti y esperar en tu gracia, que es Cristo, mi Señor Jesús. Por favor, consuela nuestros corazones ahora por la cena. Anímanos al ver tu victoria, Señor. Pues dice tu palabra que hagamos esto en memoria de ti hasta el día que vengas. Oh, mi Señor, eso es nuestro gozo esta tarde. No la miseria de nuestro pecado, sino la victoria de nuestro Señor Jesús. El recordar que su sangre fue derramada por nosotros. El recordar que el cuerpo fue molido por causa de nosotros. Oh, mi Señor Jesús, anímanos, por favor. Y consuélanos, Señor, al recordar la esperanza de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ayúdanos, Señor, por favor. Mientras tomamos la cena, mientras tomamos el pan y la copa, anima a tu pueblo a perseverar. Padre, confesamos nuestros pecados, Señor, como iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos ensoberbecido, enorgullecido?
¿Cuántas veces hemos permitido que la división esté entre nosotros? ¿Cuántas veces, mi Señor, hemos preferido ir en pos de este mundo que servirte y estar gozando de tu plenitud aquí en tu presencia, Señor? Perdónanos, por favor. Oh Padre, tus misericordias son inagotables. Por favor, mi Señor, perdónanos como iglesia. No permitas, Señor, que nos apartemos de tu verdad. No permitas nunca, Señor, que tu verdad se aparta de nosotros, Señor. No permitas nunca, Señor, que día del Señor tras día del Señor podamos escucharte y podamos ser animados y consolados y recibir de ti, Señor, lo que necesitamos para perseverar. Mi Señor, gracias por Cristo. Gracias porque en Él hay perdón. Gracias porque en Él hay vida eterna, hay gozo, Señor, hay esperanza. Gracias, Señor. Concede a tu iglesia animarse al ser partícipe del pan y de la copa y aún aquellos que no pueden tomarla. Permítelos ser animados, mi Señor, y aquellos que no te conocen, permite, Señor, que puedan ver tu gloria, Señor, al tomar la cena, por favor. Padre, cuán solemne momento. Concédenos, Señor, gracia, gracia que proviene solo de ti, gracia que te glorifica a ti. Gracias, Señor, que llena nuestras bocas de alabanza a nuestro Dios. Por favor, Padre, lo suplicamos en Cristo. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 11. Dice el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Hermanos, vamos a pasar por los elementos en el orden de siempre, del lado derecho y así para ser partícipes de la cena juntos.
Hermanos, tomemos la copa y comamos el pan.